Padre, nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos bendigas en grande manera en lo que resta esta reunión. En el nombre de Jesús, habla hoy a nuestras vidas, Señor. Amén. Hoy compartiremos una enseñanza que hemos titulado Yo miraré al pobre de espíritu. Dios mirará a aquel hombre o mujer que sea pobre de espíritu. Isaías capítulo 66, versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me veis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es un hermoso pasaje que estamos leyendo, amados. En el versículo 1 vemos la grandeza y el poderío de Dios. Nuestro Dios es inmenso y majestuoso. Eso es lo que nos deja ver la primera parte de este versículo. La grandeza, el poder de nuestro Dios, su majestuosidad. Pero también nos deja ver en el versículo 2 que su mano hizo los cielos, que son muy inmensos, y la tierra, que tiene como diámetro 12,742 kilómetros. Amados, es impresionante lo que nosotros vemos en estos pasajes. Dios se está revelando a nosotros. Él nos está diciendo que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Le dice en este caso a la humanidad: ¿dónde está la casa que me veis edificar? Es imposible edificarle una casa a Dios, porque Él es poderoso, Él es inmenso, Él es majestuoso. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron hechas por Dios. Pero dice el versículo 2 al final: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amados, vamos a ver esta siguiente imagen. Todo esto lo creó Dios. Él hizo todo el universo, todos los planetas que el ojo humano ha podido ver. Él hizo esta tierra que, te repito, tiene más de 12,000 kilómetros de distancia. Es impresionante. Se dice que un avión no ha sido hecho aún todavía para que pueda darle la vuelta a la Tierra. Y si se llegara a hacer ese avión, tardaría un avión 50 horas o más aproximadamente para darle la vuelta a la Tierra. 50 horas. Todos los aviones que hay tienen que hacer escalas para cargar combustible. Es impresionante la tierra. Es muy grande la tierra, honestamente. Dios la hizo, Dios la creó. Él creó los cielos y la tierra. Él es el arquitecto entre los arquitectos. El Dios Todopoderoso dice que Él, el que creó los cielos, el que creó la tierra, todo lo que existe en la tierra, el Todopoderoso, el majestuoso, el grandioso, el arquitecto entre los arquitectos, dice que va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Bienaventurados son aquellos seres humanos a quien Dios lo tome en cuenta, a quien Dios lo mire. Es precioso, amados. ¿Qué significa la palabra miraré? En el hebreo es nabat. Cuando Dios dice miraré, está diciendo lo siguiente: consideraré con placer. Consideraré con placer aquel hombre, aquella mujer. Consideraré con favor y con mucha atención. Lo atenderé, lo voy a contemplar, lo voy a observar. Observaré su necesidad. Observaré en un momento dado lo que él esté pasando. Y no lo voy a observar de mala manera, con mala atención, sino lo voy a observar con placer, lo voy a considerar con placer y lo voy a atender. Lo voy a atender. Amados, bien decía el salmista: ¿quién es el Hijo del Hombre para que Dios tenga memoria de él? Para que Dios
nos considere o se acuerde de cada uno de nosotros. Yo hago una pregunta. ¿No te gustaría que Dios te considerara o te mirara con atención, que te atendiera, que te contemplara, que te observara para considerarte y poderte socorrer? ¿No te gustaría eso? A mí sí me gustaría. Lo puedes tú lograr. El ser humano lo puede lograr. Dios nos deja ver entonces, el creador del universo, el creador de la tierra, que va a considerar al ser humano. Él sabe muy bien que el ser humano tiene un límite y es muy limitante, que el ser humano no le podrá construir, ¿verdad?, un templo para que more el Dios de los cielos, porque Él es grande, porque Él es majestuoso. En aquella época la gente, nos dice la Biblia, en el libro de Génesis, que quisieron construir una torre, ¿verdad?, para llegar a la presencia de Dios. Y así ha habido gente también a través de la historia, que la gente quiere tener un contacto en cierta manera con Dios, y ha hecho templos, y hacen templos grandotes. Amados, Dios es inmenso. Él lo deja ver aquí en este pasaje. Es imposible hacerle una casa de material al Dios de los cielos. Es muy cierto que Dios dice que nosotros somos templos hechos por Él, y que Él puede habitar en nosotros. Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Él quiere habitar en nuestras vidas. Pero ese es otro punto. Dice que Dios va a mirar, entonces va a considerar con placer. Miraré aquel que es pobre, y aquí el pobre en el hebreo significa aní. Aní significa humilde. Miraré aquel que sea humilde, aquel que sea pobre, que sea necesitado, que tenga necesidad de mí, y que en medio de su aflicción, en medio de que esté fatigado o oprimido, o en medio de su sufrimiento, pero que tenga un corazón humilde, yo lo voy a atender, yo lo voy a socorrer. Pero es necesario que haya ¿qué? Humildad. Y de la palabra humildad, o de este tema de la humildad, hablaremos la próxima semana. Yo solamente quiero externarle que el Dios de los cielos quiere contemplar, va a mirar con mucha atención a aquellos que sean humildes. Y un humilde y un pobre es aquel que es un necesitado. Y lo muestra en hechos y en verdad. No lo dice solamente de lengua para afuera o de boca para afuera, ¿verdad? Sino se ve en su búsqueda que tiene para con Dios un necesitado. Por eso viene a las reuniones, por eso busca a Dios en la oración todos los días, por eso busca a Dios en la santa palabra. Él va a mirar a aquellos cansados, aquellos cargados, fatigados, oprimidos, aquellos sufridos, pero que tengan un corazón humilde. Eso es lo que significa la palabra pobre. Pero dice también, miraré a aquel que es pobre y humilde, y la palabra humilde en el hebreo es naqué, que significa mutilado, abatido y lisiado. Amados, ¿quién está mutilado? ¿Quién está abatido y lisiado físicamente entre los presentes? Nadie. ¿A qué se refiere entonces aquel que tenga un corazón sumamente abatido, sumamente mutilado, lisiado, que sabe y entiende algo? Si tú, Dios, no metes tu mano, yo no podré avanzar. Dios, yo no puedo vivir sin ti. Y eso se ve en su búsqueda, eso se ve en su constancia, eso se ve en su amor para con Dios, su respeto. Un humilde es aquel como un lisiado, ¿verdad? No sé si usted ha visto a personas que no se pueden valer por sí mismas, que necesitan forzosamente, pero forzosamente, la ayuda. Ayuda para comer, ayuda para ir al baño. ¿Sabe usted que hay personas que no tienen brazos y que no tienen pies, que necesitan la ayuda para que pueda comer, pueda beber y lo puedan llevar al baño? ¿Quién es ese? Un lisiado, un lisiado. ¿Podrá decir un lisiado, yo no necesito la ayuda de nadie? ¿Podrá decir un lisiado eso? No. ¿Y un ser humano podrá decir, yo no necesito la ayuda de Dios? No lo debería de decir, pero hay seres humanos que sí lo hacen. Yo no necesito de Dios, yo no necesito del consejo de Dios, yo no necesito la instrucción de Dios, yo no necesito la palabra de Dios.
yo solo puedo. ¿Quién es? Pues un soberbio. Tal persona es una soberbia. Dios no va a contemplar a ese tipo de personas que son altivos, que son soberbios. ¿A quién sí contemplará? Aquel mutilado, aquel abatido, aquel lisiado espiritualmente, que sabe que si Dios no mete su mano, no podrá seguir adelante. Dice, y que tiembla, y la palabra tiembla es reverente. Dios va a habitar con aquel que tiene un corazón pobre y humilde de espíritu, de corazón, y que tiembla, que es reverente, que se estremece al oír la voz de Dios, al oír la palabra de Dios. Y la palabra significa mensaje, decreto o mandamiento. Entonces, vamos a dejar aquí esta diapositiva presente. Yo pregunto, ¿quién es un reverente y quién se estremece en la palabra de Dios? ¿Habrá alguno de los presentes que sea humilde, que sea pobre de espíritu y que cuando Dios habla tiembla? ¿Es respetuoso? ¿Es reverente? ¿Se estremece en la palabra profundamente? Se estremece, es que se conmueve, es muy cierto lo que tú estás diciendo, oh Dios, de mí. Es muy cierto lo que acabo de entender, oh Dios. Gracias por tu alerta, gracias por tu advertencia, gracias por tu promesa, gracias Dios. O gracias por esa exhortación. Se estremece en su palabra. Qué importante es que tú estremezcas en la santa palabra de Dios, que seas reverente, que seas respetuoso cuando Dios te habla de alguna o de otra manera, sea en estas reuniones o te habla en la oración o en la lectura bíblica, etcétera. Cuando tú te comienzas a Él y que Él te habla, tú debes de ser reverente, pero sobre todo en estas reuniones, tú debes de ser reverente al escuchar la palabra de Dios, respetuoso. Y no nomás aquí, sino cuando escuches alguna enseñanza en tu casa, fuera de casa, debes de ser respetuoso, debes de poner atención, porque es la palabra de Dios. Eso es lo que significa temblar, temblar al mensaje, al decreto, a la palabra de Dios, ser respetuoso a la palabra de Dios. Y que tiembla mi palabra, dice la Escritura. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amados, honestamente, mucha gente tiene temor a las palabras de un médico, ¿cierto, no? Y más cuando esta persona se ha ido a hacer estudios. El médico le ha ordenado, hazte unos estudios para saber qué problema tienes en tu cuerpo. Entonces, hay en ocasiones que las personas empiezan a preocuparse y empiezan a decirle a sus familiares, el doctor me dijo que es algo serio lo que tengo, pero no me quiso decir y por eso me mandó a hacer unos estudios. Y se empiezan a afligir las personas y empiezan a estar temerosas de qué tendrá su familiar, qué tendrá su ser querido. Entonces va y se hace los estudios y llega ante el médico y le presenta los estudios y la gente está a expectativa. ¿Está cómo? En cierta manera, temerosa, preocupada de recibir ¿una qué? Una mala noticia, un mal diagnóstico de un médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que tienen temor a las palabras de un médico, al diagnóstico de un médico, pero no tienen temor de Dios, no tienen temor al diagnóstico de Dios. Hay mucha gente que no tiene temor al diagnóstico de Dios. Le da igual si Dios dice que estás enfermo de pecado, les da igual. Oyes, estás mal y no se dan prisa. La gente cuando está enferma y le dicen, ¿sabes qué? El médico dice, mira, tienes cáncer y si no te atiendes te vas a morir durante poco tiempo. Pero te tienes que atender a la voz de ella. Y la gente, ¿sabes qué es lo que hace? Se atiende a la voz de ella. Es muy diligente en eso, es muy obediente al médico. Le cree al médico y por eso entonces se va a ir a donde sea con tal de atenderse y salir adelante de su enfermedad. Le da prontitud. El médico le dice, va a tener que tomar tantos medicamentos a tales horas y va a tomar ese otro medicamento y la gente está muy obediente. Pero cuando Dios dice que está enfermo, la gente no se preocupa. Cuando Dios le dice al ser humano que está enfermo de pecado, etcétera, la gente no se preocupa. La gente no atiende al llamado de Dios. ¿Qué es eso? No tiene temor a la palabra. No tiene respeto a Dios la persona. Respeta más al médico
y es más obediente al médico, a las indicaciones del médico, que al Dios de los cielos, que al creador de los cielos, que al creador de la tierra. Inclusive hay gente que le tiene temor a las palabras de su patrón. Nada más llega el patrón de las personas y los trabajadores se cuadran, dejan de hacer chistes, dejan de juguetear y se ponen ¿a qué? Así mira, activos, a trabajar y a trabajar y a trabajar. Le tienen temor al patrón, pero no le tienes temor a Dios. Le tienes temor al médico, pero no le tienes temor a Dios. Le tienes temor a tus padres, a personas, pero no tienes temor a Dios. No le tienes respeto a Dios. Honestamente, hay personas que no tienen temor de Dios. Mucha gente tiene temor al coronavirus, ¿cierto o no? La gente tiene temor al coronavirus. ¿O ustedes no tienen temor al coronavirus? ¿No tienen temor al coronavirus? Entonces, si viene ahorita uno y está, ¿no lo tendrías temor o no le tendrías temor? ¿Sabes el estrago que hace el coronavirus en el cuerpo de un ser humano? ¿Sabes que los va a marcar, a muchísimos los va a marcar para toda su vida? A los que no mueran, los va a marcar para toda su vida. ¿Sabes eso? Hay gente que queda con secuelas en el pulmón. Bueno, según lo que dicen los médicos, europeos y latinoamericanos. La gente no queda igual, queda con secuelas. Ya no va a quedar uno igual. ¿No le tienes temor al coronavirus? Amados, hay que tener temor. Temor no es pecado, ¿verdad? Cobardía sí es pecado. ¿Por qué la gente no tiene temor? Porque no hace caso. Me decía una persona en esta semana que una enfermera le decía a este ministro, le decía, ¿por qué me voy a poner yo cubrebocas? ¿Por qué yo voy a tener todos los cuidados? Si la gente no tiene temor, si la gente no hace caso, si la gente no importa, si usted supiera, y se lo decía de manera así como un corazón de indignado, o quizá a lo mejor hasta amargado, ahí sí no lo sé, pero decía esta enfermera, le decía a este ministro, mire, ¿cómo cree que yo me voy a...? Si ellos no les importa, ¿a mí por qué me va a importar? Así que yo me salgo, aunque tenga coronavirus y haya sido infectado, yo me salgo y ando así, igual como ellos. Porque si ellos andan así y no tienen cuidado, ¿por qué yo lo voy a hacer? Le voy a decir por qué le digo eso, dice la enfermera al ministro. He visto cómo han muerto enfermeras, compañeras mías. He visto cómo han muerto médicos luchando por ellos. Yo los he visto cómo han muerto y a la gente no le importa, porque a mí me van a importar ellos. Endurecida la mujer. Amados, el coronavirus es una realidad. Aquí el punto es que hay gente que le tiene miedo, le tiene respeto, en el buen sentido, pero no le tiene temor a Dios. Hay gente que le tiene temor al coronavirus, pero no le tiene temor a Dios. Tiene temor de que se vaya a contagiar de coronavirus la gente. ¿Y quién no va a tener temor? Tiene temor, tiene miedo, pero no le tiene temor a Dios. No le tiene temor a lo que Dios piensa de él o de ella. ¿Por qué debemos nosotros tener temor a Dios? Porque yo voy a hacer énfasis en esta enseñanza en la última parte del pasaje. Y aquel que tiembla a mi palabra, aquel que tiene temor, que es respetuoso a mi palabra. Ahí me voy a enfocar, amados. Y viene entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos nosotros de tener temor a Dios? Hebreos 12, 28 y 29 nos dice el por qué. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces la gente le tiene temor y miedo a las enfermedades, al virus o al coronavirus, porque lo puede matar, pero no le tiene temor a Dios, y que Dios lo puede también matar y lo puede mandar ¿a dónde? Al infierno o a la gloria eterna. Entonces mucha gente no tiene temor de Dios. Pero dice aquí la Escritura, ¿por qué nosotros debemos tener temor de Dios? Todo ser humano debe de tener temor a Dios, debe de tener respeto a Dios, debe de ser respetuoso con Dios. Por lo que dice aquí, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
Debemos de tener gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Se le debe de agradar a Dios con mucho respeto, con mucha reverencia, o por qué no decirlo, con miedo. Pero no un miedo de cobardía, no un miedo así de que te lleve a pecar o de desconfiar de Dios, sino por lo que Él es. Él es un Dios, que dice aquí la Escritura, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A veces la gente se espanta con estos pasajes. A veces la gente no quisiera escuchar este tipo de pasajes. ¿Cómo es posible que a Dios tenemos que tenerle temor? Dicen algunos. ¿Cómo es posible que a Dios hay que tenerle miedo? No, hombre, a Dios hay que amarlo, no hay que tenerle miedo. Están equivocados. Es cierto que Dios merece nuestro amor, pero Dios merece nuestro miedo y Dios merece nuestro temor, nuestro respeto por lo que Él es. Porque Él es un Dios poderoso, majestuoso, de tal manera que dice el escritor de Hebreos: amados hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A través de la historia ha habido gente que se atrevió a retar a Dios. Ustedes saben, viene a mi mente un ejemplo de aquella época del Titanic, ¿verdad? Aquel personaje que se atrevió a retar a Dios. Aquellos que construyeron el barco, el Titanic, que dijeron: este barco ni Dios lo hunde. Y era su primer salida y Dios lo hundió. Porque Dios es un Dios fuego consumidor. Horrenda cosa, dice este personaje que conoce a Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No es cualquier cosa caer en manos de un Dios vivo. Ustedes saben lo que le ocurrió a Ananías y a Zafira en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cayeron en manos de un Dios vivo. Esto es, ¿quién fue el que les quitó la vida a este matrimonio, a estos personajes? Ananías y a Zafira, el Espíritu Santo. Dios les quitó la vida. ¿Por qué? Porque a Dios se le respeta, porque a Dios se le debe de amar, se le debe de adorar, se le debe de servir con temor y reverencia. No con un miedo así, repito, pecaminoso o cobarde o que tú tengas como desconfianza e incredulidad con el Dios de los cielos. No, amados, pero sí con mucho respeto. Porque Dios puede destruir el cuerpo y el alma, como dice Cristo, y echarla ¿a dónde? Al infierno. Jesús les dice a sus discípulos: les voy a enseñar a quién deben de tener temor. Pero no nomás es a sus discípulos. Hoy Jesús nos dice también a nosotros: yo les voy a enseñar a quién ustedes deben de tener temor. También aquel que no solamente puede destruir tu cuerpo, sino puede aún poner tu alma en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Tú quieres tener temor a Dios? Haces bien. ¿No quieres tener temor a Dios? Pues tú tendrás problemas. Porque hay personas, repito, que a través de la historia o en la Biblia vemos gente que no tuvo temor de Dios y sufrieron las consecuencias. No tuvieron temor a la palabra de Dios, no fueron respetuosos a la palabra de Dios y sufrieron las consecuencias. Personas que no atendieron a la palabra de Dios, hay varios ejemplos, solamente vamos a ver este ejemplo del libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Tremendo, ¿verdad? Lo que está diciendo este gobernante, este político, este rey o este faraón. Él está diciendo a Moisés, le está diciendo al siervo de Dios: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pregunto yo, ¿tuvo temor este personaje de Dios? No tuvo temor. ¿Tuvo respeto a la palabra de Dios? ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Moisés o Dios a través de Moisés? Era Dios a través de Moisés.
A veces el hombre dice, no hombre, ¿qué le voy a hacer caso a esta hermana o a este hermano? ¿Qué le voy a hacer caso a lo que dice? Me está citando la Biblia, pero no hombre, ¿qué le voy a hacer caso a este hermano, a esta hermana? Oye, te están citando la Biblia, te están citando la palabra de Dios. ¿Cómo estás tomando esa palabra? ¿De parte del hombre o de parte de Dios? ¿No te leyó él o ella la escritura, el pasaje bíblico? Entonces, ¿por qué no eres respetuoso a la palabra de Dios? ¿Por qué no eres respetuosa a la palabra de Dios? Cierto, no estás tomando quizá una actitud como la de este faraón, ¿verdad? Quizá no con las palabras, quizá a lo mejor tú sí creas que la Biblia es la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra de Dios, quizá tú sí lo creas, ¿verdad? Pero, y no digas lo que dijo faraón, pero ve la actitud que él tomó. Yo no voy a dejar ir a Israel. ¿Tú sabes lo que Dios manda a tu vida? Y no lo obedeces, no lo pones por obra. Eres irrespetuoso, irrespetuosa a la palabra de Dios. No tiemblas a su palabra. Dime, ¿cómo Dios te podrá ayudar si tú no tiemblas a su palabra? Si tú no eres respetuoso a la palabra. Acuérdense de la enseñanza de la semana pasada, la videoconferencia que mirábamos acerca de la obediencia. Dios hablaba acerca de la obediencia. Qué importante es obedecer bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier adversidad. Dios quiere que le obedezcamos. Y dime tú, ¿has obedecido a Dios? ¿Has obedecido a Dios? Los que tienden a la voz de Dios, amados, no son indiferentes. La Biblia, que es la palabra de Dios, que quizá tú tienes ese libro en tu casa, a lo mejor ni siquiera lo tomas en cuenta. A lo mejor tienes una Biblia muy bonita, costosa. Hay Biblias que valen como 2,000 pesos, quizá otras hasta 3,000 por ahí, ¿verdad? Biblias bonitas, Biblias con buen material, tiene ahí hasta que dice Santa Biblia, así bien remarcado, así como si fuera oro. Hay quienes tienen así su Biblia lenta, grande, de estudio, preciosa las Biblias. Y ahí la tienes. Hay gente que la tiene, pero no la lee, no la examina, no la escudriña, no lee la Biblia. No le dedicas un tiempo a la palabra de Dios. Dime tú, ¿eres respetuosa a la palabra de Dios? ¿Eres respetuoso a la palabra de Dios? Ahora, si tú estás entendiendo que a lo mejor no eres respetuoso a la palabra de Dios, que no tiemblas a su palabra, no consideras la palabra, no la estudias, etcétera, ¿es para nada más hacerte sentir mal el día de hoy? No, es para que tú veas cómo está tu corazón y cambies tu actitud. ¿Y empieces a qué? A leer la palabra de Dios. Sí, hoy a ti Dios te está hablando. Tú que no lees la Biblia, tú que no estudias las Sagradas Escrituras, tú que no tiemblas a la palabra de Dios, a los mensajes que has escuchado, que Dios te ha hablado, que no los has puesto por obra. Tú no eres respetuoso a la palabra de Dios. Tú no tomas en cuenta el consejo de Dios. Tú no lo tomas en cuenta. ¿Quién es, decía Faraón, Jehová, para que yo le obedezca? Yo no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Yo no conozco a Dios. Tremendo fue lo que dijo Faraón. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Faraón? Tú ya sabes. Y con toda esa gente, con los egipcios, que no hicieron caso a la palabra de Dios, ¿qué pasó? Los tragó el mar. Fueron destruidos. Fueron ahogados muchísimos egipcios por no tener temor a la palabra de Dios. ¿Con quién se metieron? Con Dios. Dime tú, le pasó a los egipcios. ¿Y crees que a ti no te pueda pasar algo si eres irrespetuoso a la palabra de Dios? ¿Crees que tú eres diferente nada más porque eres mexicano o no eres de color, por decirlo así, morenito o más oscurito? ¿Piensas que no te va a pasar como lo eran los egipcios? Amados, hubo gente a través de la historia, repito, que no tuvieron temor a la palabra de Dios. Ahí estaba Noé diciéndole a esa generación, ¿verdad?, que Dios iba a destruir con un diluvio. ¿Y cuántos hicieron caso a la palabra de Dios? ¿Cuántos hicieron caso? ¿Cuántos fueron reverentes? Más bien, vemos nosotros que se endurecieron y no hicieron caso. ¿Y qué ocurrió? Por no hacer caso a la palabra de Dios a esa generación, fue ahogada en el diluvio. A mí no me va a pasar. Yo pienso que pensaron, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Noé? Decían los egipcios, pues ¿cómo crees que nos va a pasar algo? Y sí les pasó. Por no tener temor a la palabra, por no ser respetuoso, obedientes a la palabra de Dios. Yo les invito a que cambien su actitud, a todos aquellos
que no son respetuosos a la palabra de Dios. Yo les invito a que busquen de Dios, a que dejen de hacer eso, a que busquen a Cristo a través de la palabra, y cada palabra que Dios les hable, la pongan por obra. La pongan por obra, la crean y sean respetuosos a la palabra de Dios. En los mensajes que tú puedes escuchar, como estos o algunos entre semana que puedas tú escuchar, que tú seas respetuoso, respetuosa y seas hacedora de la palabra y no solamente una oidora o oidor. ¿Quiénes son los que tiemblan a la palabra de Dios? Siguiente parte de este estudio. ¿Quiénes son los que tiemblan a la palabra de Dios? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 10 al 13. Vamos a ver ahorita quiénes son los que tiemblan a la palabra de Dios. Ya vimos varios ejemplos y solamente vimos un pasaje de aquellos que no atendieron a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Ahora vamos a ver quiénes realmente son los que tiemblan a la palabra de Dios. ¿Qué es temblar a la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, primera característica. Segunda, y que tiembla ¿qué? Y que tiembla a su palabra. Repito, de la humildad hablaremos la próxima semana. Hoy hemos iniciado hablando de la segunda parte, que Él va a mirar, Él va a estar con aquel que es una persona respetuosa a su santa palabra. Entonces, ¿quiénes son los que tiemblan a la palabra de Dios? Porque con ellos Dios va a habitar, con ellos Dios va a ver, va a escuchar. Segunda de Reyes 22:10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, o sea, de este libro, del Antiguo Testamento, de la Biblia, para que mejor me entiendas, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Puso atención o no puso atención? ¿Tuvo una actitud diferente a la de Faraón, sí o no? Rasgar sus vestidos, esto es, en pocas palabras, rompió sus vestiduras real en señal de aflicción, de duelo, de preocupación, de respeto o de una preocupación seria, porque Dios había hablado a su vida y había dicho ciertos acontecimientos que iban a pasar si no atendían a su voz, y él se dio cuenta, ya la regamos, estamos mal, ¿qué pasa? Y vemos una preciosa actitud. Bueno, la Biblia dice que no rasguemos nuestros vestidos, sino que rasguemos ¿qué? Vuestro corazón. Ya no hay que romper vestidos, amados, hay que romper el corazón, hay que rasgar nuestro corazón. Hay que ser atentos, hay que ser humildes, hay que tener un corazón sensible, manejable, no altivo, que tú te dejes gobernar por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, orientar por el Dios de los cielos, gobernar por el Dios de los cielos. Y vemos entonces que este rey hizo eso. Amados, si un rey hizo eso, ¿por qué nosotros no hacer eso? Que somos sencillos. Si un rey poderoso de una nación hizo eso, nosotros no somos reyes. Sencilla. Con mayor razón, ¿verdad? Hay que tener respeto a la palabra de Dios. Cuando el rey entonces hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, preguntad a Jehová por mí. Vea la actitud. Él manda a traer a los sacerdotes y les hace una petición. Vayan y pregunten a Dios por mí. Él reconocía que la presencia de Dios estaba en estos hombres. Vayan y pregunten a Dios por mí. Y no nomás se preocupó por él, porque él era un rey. Y un verdadero rey también se preocupa por su gente, por su pueblo, por sus súbditos. Y también pregunten a Dios por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Creyó o no creyó a las advertencias, a los juicios que iban a venir si no obedecían a Dios? Los creyó este rey. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro,
no atendieron a la voz de Dios, fueron irrespetuosos, fueron desobedientes para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ellos desobedecieron. Estamos en un peligro. Este rey tuvo fe, amados, pero pues ya, aunque fue una hermosa actitud, ya fue demasiado tarde para lo que ya venía sobre el pueblo de Dios. Porque Dios había hablado una y otra vez a través de sus profetas, que lo dejaran de ofender, que dejaran sus pecados, que se volvieran a Él, que dejaran su idolatría, etcétera, etcétera. Y la gente no hizo caso, no creyó a la palabra de Dios, no obedeció y vinieron los castigos. Pero ve la actitud que tomó este hombre a la palabra de Dios. Amados, debemos de ser respetuosos en la palabra de Dios. Cristiano o no cristiano, debes de ser respetuoso a la palabra de Dios. Debes de leer la Escritura, debes de creer, debes de ponerla por obra. Debes de alimentarte en la palabra de Dios. Y sobre todo, temblar, respetar, tener temor a la palabra de Dios para ponerla por obra. Para que te des a la tarea de hacer la voluntad de Dios, hacer su palabra, poner por obra la palabra. Aquí vemos entonces la preciosa actitud que tuvo este hombre hacia la palabra de Dios. Cómo es que tembló a la palabra de Dios y lo demostró con fe y con hechos. Y se preocupó y dijo, ¿qué debemos de hacer? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer? Mandó preguntar por Dios, tuvo humildad. Ahora, siguiente punto de este estudio y último. Dios quiere que tengas esta actitud que acabamos de ver y aún lo que vamos a seguir mirando. Dios quiere, tú, que amada persona que nos estás escuchando, que estás aquí presente, Dios quiere que tú tengas esta actitud con la palabra de Dios, con el Dios de los cielos. Vamos a seguir leyendo la historia de este personaje, de este rey. Dice el versículo 18, es el rey Josías, Segunda de Reyes 22:18. Dios quiere que tengas esta actitud. ¿Qué más dice la Biblia? Mas el rey de Judá, dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. ¿Escucha o no escucha el Dios de los cielos la petición? Pues él dice que mirará ¿a quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. ¿Atendió con mucha atención a este rey? Claro que lo atendió, porque tuvo la actitud correcta. 19. ¿Y tu corazón qué? Se enterneció. ¿Te das cuenta del corazón? Que Dios se fija en el corazón, en la actitud del corazón. A la hora de que uno lee o escucha las Sagradas Escrituras o un mensaje que sea tomado de la palabra de Dios. Y tu corazón se enterneció, se afligió, se preocupó. Tomaste la palabra con todo tu corazón, la creíste y te humillaste delante de Jehová. Dios reconoció que este rey, que este hombre de carne y hueso, se humilló delante de Dios. Dios quiere que tú te humilles. Dios quiere que nosotros nos humillemos, todos, que nos humillemos ante Él, para que Él pueda socorrernos, porque la Biblia dice que el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Pero el que no se humilla, ¿será qué? Quebrantado. Será humillado. Pero ve, este personaje se humilló, se esterneció de corazón, se humilló delante de Dios. Dice, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. También yo te he oído, te he atendido, te he puesto atención. ¿Se acuerdan de la definición? Te he puesto atención. Yo te he oído porque tú clamaste, porque tú lloraste, porque tú te humillaste, porque atendiste a mi voz, atendiste a mi palabra, valoraste mi palabra. Y eso me gustó, oh rey Josías. Eso me gustó de ti, tu actitud, tu humildad. Amados, Dios quiere que tú seas como Josías, que tengas temor de Dios, que tengas temor a su palabra.
Y no va a pasar desapercibido si tú tienes temor de Dios, a su santa palabra. Eres respetuoso, respetuosa a la palabra de Dios. No va a pasar desapercibido por Dios, y más si lo acompañas, claro está, con un corazón humilde. Dios quiere que tú tengas entonces esa actitud. Versículo 20. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres. O sea, por tanto quiere decir, por cuanto tú tuviste una actitud correcta, una actitud a mi palabra respetuosa, la creíste, etcétera, una actitud humilde de corazón, te estremeciste de corazón. Entonces, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Te das cuenta, amado? Dios da una bendición sobre este rey por la actitud correcta que tomó. Amados, créanme, debemos de tener una actitud correcta cuando escuchemos la palabra de Dios. Debemos de tener una actitud correcta cuando tú atiendas a la palabra de Dios en la Biblia o entre semana. Debes de ser más respetuoso y, como miramos la semana pasada, obediente a la palabra de Dios. Sé obediente, hermano, hermana. No te canses de ser obediente a Dios. Amados, seamos respetuosos de la palabra de Dios, de lo que Él nos hable, del mensaje de sus mandamientos, como hemos visto. Habacuc, capítulo 3. Dios quiere entonces que tengamos esta actitud. Ya vimos la de Josías, ahora vamos a ver la actitud de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Amados, ¿a qué se refiere aquí? Que nosotros debemos de creer la palabra de Dios y ser respetuosos y tener un respeto y, por qué no, un miedo a Dios, pero un miedo reverente, un miedo respetuoso. No un miedo de que como si Dios fuera un Dios tirano, no, un Dios santo, un Dios justo, y que no va a tener por inocente al culpable. Amados, seamos respetuosos para con Dios. Sé respetuoso para con Dios. Yo pregunto, ¿a quiénes de ustedes les gusta que les falten al respeto? ¿Habrá alguno que aquí presente que diga, a mí me gusta y me encanta que me falten al respeto y me digan tantas cosas y que no me hagan caso? Que nadie me haga caso. Me gusta a mí eso. ¿Habrá alguien? ¿Qué maestro de escuela, sea universidad, preparatoria, secundaria, primaria, le gusta que no le hagan caso a sus alumnos? A ningún maestro, ¿verdad? Le gusta eso, le gusta que le hagan caso, que le respeten. ¿Por qué? Porque es el maestro, es la maestra. ¿Qué padre, qué madre de familia no le gusta o le va a gustar que sus hijos le falten al respeto? Sean irrespetuosos. Las traten mal, los insulten, les digan, los desprecien y tantas cosas, porque hay hijos así. ¿A qué padre les va a gustar eso? A ninguno de nosotros nos va a gustar eso, honestamente. ¿Por qué? Porque somos sus padres, porque merecemos un respeto, merecemos respeto. Y así yo te pudiera dar muchísimos ejemplos. Bueno, si a nosotros, que somos seres humanos de carne y hueso, nos gusta que nos respeten, que nos obedezcan, que no nos falten al respeto, ¿por qué a Dios le va a gustar que tú le faltes al respeto? Que el ser humano le falte el respeto, no le haga caso a su palabra, no sea reverente. Qué irrespetuosa eres, qué irrespetuoso eres, amada persona, con Dios. Dios no se merece eso. Óyelo bien, Dios no se merece eso. Cambia tu actitud. Sé respetuoso a la palabra de Dios. Sé respetuosa a la palabra de Dios. Entonces dice el profeta Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es correcto tener temor a Dios. Es correcto tener temor a la palabra de Dios, a lo que Él habla. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Lo oído, la palabra, la escritura. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Teme a Dios. Y ese temor se va a ver de la siguiente manera. Con frutos, con hechos. Y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces dice Eclesiastés que el Dios de los cielos va a juzgar a las personas. Y eso nos debe de dar temor a todos, porque todos vamos a ser juzgados por el Creador de los cielos, Creador de la tierra y de todo lo existente. Aquel que dijo que el cielo es su morada y la tierra el estrado de sus pies. Él nos va a juzgar. Él te va a juzgar. Y eso nos debería de dar a nosotros, ¿qué? Un temor. ¿A qué? A echarle ganas, a no faltar el respeto a Dios, a tener fe en Él, a respetarlo por lo que Él es, a ser obediente, a ser humildes, amarlo a Él, como Él se lo merece. Entonces dice, teme a Dios. ¿Y guarda qué? Sus mandamientos. ¿Se acuerdan de la enseñanza, repito, que se compartió la semana pasada? El pastor Raúl, la obediencia. Estamos hablando de una continuación. Amados, seamos obedientes. Sé obediente a la palabra de Dios, pero no una obediencia así como con miedo, no, sino con respeto y por amor a Dios. Por amor a Dios. Isaías 8, 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea ¿qué? Vuestro miedo. ¿Qué nos enseña entonces el versículo 12? Bueno, primeramente, que no debemos nosotros de tener temor a todo lo que pueda en un momento dado afectarnos. Quizá el COVID, la enfermedad, lo que se dice, que viene esto, que viene aquello, lo otro. Bueno, tantas cosas que se dicen aquí en la tierra, ¿verdad? Situaciones que van a pasar, complicaciones en la familia por ciertos acontecimientos, tantas cosas. Amados, no tengáis miedo, dice la Biblia, ni le temáis, pero a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En pocas palabras, no temáis a los que matan el cuerpo. Sí, tengamos un cierto respeto hacia lo que está aconteciendo, hacia los virus que por ahí andan, etcétera. Seamos cuidadosos, etcétera. Pero Dios nos dice que debemos tenerle respeto a Él, que debemos de tener temor de Él y sea Él vuestro miedo. En pocas palabras, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, porque Dios puede castigar al que hace lo malo, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, porque Dios es un Dios celoso. Y dice la Biblia que es ¿qué? Vengador. Pero también Dios es ¿qué? Misericordioso. Él es misericordioso. Amados, tengamos respeto a la palabra de Dios. Tengamos respeto a lo que tú estudies en las Sagradas Escrituras. Tengamos respeto cuando Dios te hable en una enseñanza. Seamos respetuosos, porque añadiendo humildad y respeto a la palabra de Dios, que temblemos a la palabra de Dios, que seamos obedientes, hacedores, Dios nos va a considerar. Y como vamos a ver la próxima semana, que Dios mirará, habitará. Aquí ya no va a mirar, aquí estamos viendo que Dios mirará, Dios nos va a atender. Si tú tienes esta actitud, vamos a ser atendidos, vas a ser atendida. Pero después, en la próxima enseñanza, vamos a ver que Dios va a habitar con el ser humano. Que sea pobre y humilde de espíritu, que sea humilde. La próxima semana vamos a hablar de cómo es que Dios puede venir a la vida de una persona. Cómo Dios puede venir a habitar. ¿Qué actitud se requiere? Ya se los adelanté. ¿Qué se requiere? Humildad. Vamos a ser más explícitos en la próxima semana con respecto a la humildad. ¿Qué es la humildad? Pues Dios va a habitar con aquel que es humilde. ¿Qué no es la humildad?
¿Cómo saber si usted es humilde o no es humilde? La próxima semana usted se enterará. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, que esta palabra, Señor, como hemos visto a través de estos pasajes bíblicos, que esta palabra sea atendida, Señor, sea creída, todos los pasajes que hemos visto, porque tú vas a atender, vas a mirar a aquellas personas que tiemblan a tu palabra. Y estos que tiemblan a tu palabra, hemos visto algunas características. Es gente que pone atención con todo su corazón, que quebranta su corazón, que te busca y que obedece y se preocupa. Jesús, hoy nos has enseñado la actitud correcta que necesita tener una persona para que tú la puedas socorrer, para que tú la puedas atender. Y como vamos a ver la próxima semana, y no nomás para que tú la puedas atender o la puedas escuchar, sino para que tú puedas habitar con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra y que tu Espíritu siga guiando y siga alumbrando a cada uno de los presentes en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús y todos los días, Padre. Síguenos ayudando, bendiciendo, guiándonos y que seamos oidores, hacedores y no olvidadizos. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén.